Who's that? This lady, she's playing with my policeman. Are you really sure? Friend, African Eastern is one of the best and bigger supplier of alcohol in the Middle East. And what did it issue in Spanish? En el camino de Abu Dhabi a Dubái me encontré con esta cafetería llamada Habana y me quedé como, ¿por qué? Resulta que Habana es el nombre de la ciudad donde yo nací y le pregunté a un señor muy árabe y muy amable y me dijo que es el nombre de una franquicia con más de 20 restaurantes en todo Emiratos Árabes Unidos. Hola chicos, estamos en el camino a Dubái desde Abu Dhabi. Aquí estamos con Habana y vamos a un beer market en un país musulmán. Stas, what can you tell us about African Eastern? How is this working? How is it possible that we are in a Muslim country and we are going to a beer market? Friend, African Eastern is one of the best and bigger supplier of alcohol in the Middle East. UAE, only UAE or all Middle East? Like All Qatar, Middle East. And if you ask me about African Eastern, I will tell you this: quality, choice, and the best option, best service always is there. Cheers. Yeah, since I joined hospitality here in UAE, the only thing I've heard about regarding alcohol is African Eastern. So why is this place we're going? What is this event going? What are we expecting to find there? So we will see there more than 80 different types of beer. Some of them they already are launching in the UAE. Some of them will be here soon. So we will do the tasting. The brand ambassadors will explain us what the difference between different kinds of beer, and we can see it by ourselves actually. So stay tuned. We're going to taste a lot of beer today. Let's hope we don't get too ruined because we have to go back to Dubai. Después de casi una hora de viaje y al menos una hora más para salir del tráfico de Dubái y encontrar parqueo, estamos por fin dentro de el Dubai Mall, el supermercado más grande del planeta. Estamos llegando al mercado de la cerveza. Algo muy malo que puede tener una ciudad tan grande es el problema para parquear. Nos metimos como una hora. Miren qué lindo, caballero. La Dubai Fountain, el Burj Khalifa, no me cabe en el plano. Esta ciudad, pues mira que vengo a Dubái y todo. Hay muchas cosas que no me gustan de ella, como el tráfico y tal, pero la parte de la arquitectura, esto es el sueño húmedo que cualquier arquitecto. Entrando en el Souk Madinat, estamos corriendo un poquito porque venimos bastante tarde y fue, no les repito, el tema del tráfico aquí es una pesadez, no hay otra manera de describirlo. Me gusta que si tienen tiempo pausen el video y miren la variedad de culturas y de razas que hay aquí. Dubái tiene mucho de eso, caballero, mucho. De cualquier lugar del mundo te encuentras un rubio, un negro, un chino, aquí hay de todo. Incluyendo el que está haciendo el video, que es un latino, un cubano, así que más ya me encuentras a nosotros aquí. Dice Stas que nos estamos acercando. Stas, are we lost? Yes? Oh my God, man. What? Oh, you can see Burj Khalifa. We arrived to what? Time Out Market. Beer Paradise. Bam. Sé que estás, mi hermana eres como una celebridad aquí porque llegamos y todo el mundo sabe su nombre y mi nombre y el de él eran los primeros en la lista de invitados, pero bueno, ya déjenme enseñarles un poquito de dónde estamos y todavía no sé exactamente lo que vamos a hacer. Hay que descargar una aplicación que es la que te va a ir haciendo como un pequeño tour por el lugar. Después con la aplicación abierta en el teléfono, escanear los QR que hay así como en las mesas, te enseña cosas, pero bueno, eso no lo voy a poner en el video, por supuesto. Ya entiendo cómo funciona esto, o sea, esto es digamos como una feria
hecha de otra manera, un poco más privada, es solo con invitaciones, pero bueno, es esencialmente eso. Y por ejemplo, miren, les voy a enseñar detrás de mí. Ven, aquí te ponen todas las cervezas, tú vas probando la que quieres y ahí mismo puedes escanear el QR. Y si tienes un bar o un restaurante aquí en Emiratos Árabes Unidos, ya tú haces un trato y te dan descuento. Aquí está, de hecho, esta empresa African Eastern de la que les hablábamos antes en el carro. Veamos qué sucede. Estoy dentro de una planta de fabricación de cerveza. Bueno, mi brazo está todo distorsionado porque la muchacha tiene el control en sus manos. Tampoco quiero que me haga mucha falta. A few moments later. Yo lo estaba atrasando, pero me esperaban litros y litros de cerveza gratis, incluido cerveza de mango. La vista aquí está hermosa, tienes el Burj Khalifa detrás, la Dubai Fountain. A ver, este lugar es más bien, esto no es un lugar turístico donde estoy ahora mismo, o sea, el evento. Por ejemplo, miren, esta es la cerveza de mango que les estaba enseñando antes. Huele a mango, el colorcito y todo parece jugo de mango, como probar. Literal, estás tomando mango con gas y alcohol, pero es muy rico, o sea, está hecho de una manera sutil, no es que has ligado mango con gas y alcohol. Este lugar es más bien, no, la verdad que están hermosos, déjenme enseñarles. Este lugar es más bien para los dueños de restaurantes, los dueños de bares, un montón de bartenders aquí, me doy cuenta porque todos conocen que mi bar manager y como son gente que llevan tiempo en Emiratos, y es como un lugar más bien para hacer conectos, ¿entiendes? Todas estas marcas lo que están intentando es mostrar las nuevas marcas de cerveza que están comercializando aquí en Emiratos Árabes Unidos para que, bueno, los hoteles y los restaurantes se interesen en comprar. Vamos a ver qué sucede, va a ser el famoso beer tasting. Aquí están los sabores que tiene cada cerveza, la prueba y después adivinan. Veremos cómo va. Finish so we can start. You have to finish the drink then you can after you can open the blindfold, you can start. Milo Ciders? No, wait. Yeah. Okay, Hogarden. There's a final answer. Hogarden? Is that your final answer? Yes, my final answer is Hogarden. Yes. This lady, she's playing with my feelings, man. Are you really sure? Yes. Are you sure the final answer? You still have time, no? You have time to go through. Are you playing with me? No, I'm not playing with you. I just want you to be sure. Are you sure? Final answer? Yes! Yes! Hogarden? Lo hice. Como premio me dieron este voucher con el cual puedes reclamar 6 packs de cervezas Hogarden en cualquiera de las tiendas de African Eastern. Bueno, pues la siguiente es en el puesto de la Guinness, una de las cervezas, se lo voy a enseñar bien en el video, en la imagen. Una de las cervezas más famosas del mundo, es una cerveza oscura, su género se llama Stout, porque el método de fermentación la hace muy densa en lo que es el sabor y el nivel de alcohol. Y la gracia de la Guinness siempre ha sido la espuma, la manera de servirla. Ahí está la gente, ¿dónde está? El tipo es el verdadero famoso. La espuma tiene que ser tiene que tener una cierta densidad para decir que serviste bien la Guinness. Y la gracia de este puesto, se lo voy a decir ahora, es que le imprimen tu cara en la espuma de la Guinness, así de sólida tiene que ser. Can you teach me how to put a perfect Guinness? Let's go.
what if you work in a nightclub No, and the guest is telling you, bro, what is my beer? I'm a bartender, bro, I've been there. People are very serious. Oh my god! That is so cool. Man, that is so cool. I think I will bring my face again. La verdad que se ve súper cool la manera en la que lo hicieron. No sé si se ve como lo veo yo, déjenme enseñárselos, pero en realidad la espuma de la Guinness pusieron mi cara. Javi from Guinness. Okay, voy a proceder a beberme mi propio rostro. Esto es algo que nunca pensé que diría. Ya no tengo que rica esta cerveza. Ya no tengo cuello. No, pero está muy rica esa cerveza. Qué diferencia con las Guinness que he probado en otros lugares. También la Guinness tiene una particularidad, la cerveza Guinness, que es que tienes que el sistema al que está conectado, en vez de ser dióxido de carbono, CO2, es nitrógeno. Pero el nitrógeno es muy caro, entonces la mayoría de los bares, incluso aquí en Emiratos Árabes Unidos, no pueden permitirse hacerlo con nitrógeno. Pero a mí no me gusta la cerveza en general y el sabor de la Guinness la verdad es que está muy rico. Además me estoy bebiendo mi cara. Who is that? It's you with the long face. Same, but different. It's you when you're angry, man. Wait. So where are you from? But why you speak Spanish? And what did it teach you in Spanish? only the word chef. Yes? Go to the press. Oh, chef. Okay. I do it myself. Oh, I don't have to subscribe. This is YouTube. This is the test. Let's see what I've learned from Stas putting beer. I'll do Hogarden. Bro, look at that phone. You can sleep there. Sorry, brother. Yeah. Bueno, me acerqué. Esta es la línea donde tenía que haberlo hecho y le metí como unos 20, 30 mililitros más. Ya estaba molesto. En estos eventos siempre me pregunto si soy el único cubano que está aquí. Y estoy casi 100% convencido de que el único cubano que está en este evento ahora mismo soy yo. Bueno, no sé si era el único cubano, pero te aseguro de que las personas que estaban en ese evento, uno de los que más estaban como volviéndose loco era yo, porque nunca me imaginé esa gran variedad. Yo sabía que había varios géneros, claro, al final trabajo en un bar y más o menos conozco de cervezas, cómo son los procesos de fermentación, las marcas y tal, pero que había tantas marcas y que dentro de tantas marcas había cosas tan raras como una cerveza de mango, no me lo imaginé. Aunque bueno, ahora que lo pienso, estamos en el mundo moderno donde la industria no para de evolucionar y de cambiar y de innovar todos los días, así que obviamente una cerveza de mango no es nada que no puedas esperar. Para mí me encantó la experiencia. Ya saben, como les dije en el video, la cerveza no es mi bebida de preferencia, no es algo que yo elegiría tomar en un bar, pero así todo creo que en ese día pude probar la mejor versión de cada cerveza, porque claro, en ese día se está poniendo un esmero extra en que todo salga perfecto. Como les mencioné, el tema de la misma Guinness, he probado Guinness en muchos otros bares, incluido el mío, no sabe así, para nada. El sabor es completamente distinto. Yo no tenía calor, que es el único momento en el que a mí la cerveza sí me entra bien en el paladar. No me sentía cansado ni nada, y así todo la Guinness fue una cosa reconfortante. Fue una bebida que quisiera haberme tomado 3-4 vasos del que les mostré en el video. O sea, viví algo muy interesante, que es ir a la raíz, a donde se expone en su mejor momento cada cerveza, y las probé y fue delicioso. A los que aman la cerveza y vieron este video estarán diciendo, cabrón, ¿por qué no tomaste mucho más? La verdad es que no tomé todo lo que podía,
ni siquiera salí mareado de ese lugar o algo así. El resto del video fue simplemente yo caminando y tomando fotos y viendo las vistas hermosas y conociendo personas. Fue una experiencia muy interesante y les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final. Recuerden suscribirse si es que les gustó el video, por supuesto, y si quieren más vlogs como este. 1.000.000 de gracias por estar, denle like y, como siempre, nos vemos en la próxima aventura.